La vida depende muchas veces de actitudes. Y el tema de esta mañana tiene que ver con gozosos en el crecimiento. Gozosos en el crecimiento. Mientras estamos creciendo, y por que no nos damos cuenta, pero tener una actitud que el gozo realmente nos permita mantener esa alegría y ese entusiasmo. Gozosos en el crecimiento. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4, nos da un indicativo por qué tenemos que tener esa actitud. Ok. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, lo que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces, es realmente de agradecer al Señor que Él nos amó. Aún antes que usted llegáramos a este mundo, Él ya había decidido amarnos. No fue que nos amó después que llegamos, que es lo que generalmente muchas veces nosotros hacemos. Le cogemos aprecio a las personas después que la conocemos. Si nos cae bien, la apreciamos. Si no nos cae bien, mantenemos distancia. Por eso lo hacemos después que conocemos a alguien. Pero Dios no es así como nosotros. Dios decidió amarnos y mostrarnos su amor aún antes de nosotros llegar. Y eso de alguna manera quiere decir que podemos estar tranquilos porque Dios preparó de antemano obras para que usted y yo podamos disfrutar. Ahora bien, algo que hablábamos el domingo pasado que tiene que ver con el crecimiento, tiene que ser la alimentación. Si hay algo para nuestro crecimiento físico, digo, la alimentación influye mucho en nuestro crecimiento. Entonces muchas veces hay personas que estén mal alimentadas, que no toman las vitaminas correctas, el alimento adecuado, todas las cosas que tienen que necesariamente tomar, el crecimiento va a ser un poquito difícil, incómodo y puede atrofiar de alguna manera. Entonces muchas veces el alimento con toda seguridad influye de manera importantísima. Y mucha gente en la vida tiene problemas en la alimentación con el tipo de comida que comen, con que se alimentan. Muchos comen chatarra. O sea, la comida chatarra, ¿no? Se exceden en los perros calientes, en las hamburguesas, en los refrescos. Entonces, indudablemente una persona que no tenga unos alimentos adecuados, eso va a influir en sus condiciones físicas, emocionales y con toda seguridad va a traer problemas. O sea que la alimentación es importantísima, adecuada, el tipo de cosas. O sea, si está alimentándose con comida chatarra, no está alimentándose adecuadamente, eso le trae una situación, unas condiciones completamente deplorables. Pero así pasa en la vida espiritual también. Así pasa en la vida espiritual. Pero vamos a leer qué dice la palabra como base de nuestro crecimiento, para recordar, como decíamos el domingo pasado, la palabra como base de nuestro crecimiento. Proverbios capítulo 15, verso 14. Miren cómo dice. Bien atento a este texto. Este texto es bien interesante. Miren cómo dice. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta ¿de qué? De basura. El necio se alimenta es de basura. Para el abatido cada día acarrea dificultades, para el de corazón feliz la vida es un banquete continuo. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Y mire cómo dice un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias. Lo voy a leer. Un plato de verdura con alguien que ama es mejor que comer carne asada que a alguien que odia. O sea que no vas a disfrutar esa carnita porque algo va a impedir. Pero dice el texto que leímos primero que el necio se alimenta
de basura. ¿Se acuerdan que una palabra que yo les di hace mucho, no sé cuánto tiempo, que se llama caprofilia? Caprofilia significa alguien que sea atraído por la basura. Cuando usted se alimenta de basura y es atraído por la basura, eso se llama caprofilia. Y entonces, de alguna manera, usted y yo tenemos que tener cuidado de qué nos alimentamos, en qué está basando nuestros alimentos. Y así pasa también qué le metemos a nuestro corazón. Entonces, muchas veces, bien pendiente con esto, es una advertencia tipo consejo: tengan cuidado con las caídas en las redes. Las redes mandan por eso cualquier cantidad de cosas. Hay cosas muy buenas, pero hay mucha basura que manda por ahí. Mucha basura. El enemigo se encarga de que usted y yo perdamos tiempo alimentándonos de nueva era, de cosas que de alguna manera nos quitan la paz y nos quitan la tranquilidad y nos alejan y nos secan el corazón. Por eso tenemos que tener bien cuidado con las cosas que llenamos nuestro corazón. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Así que tenemos que asegurarnos qué estamos guardando en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que estar bien con eso, bien cuidadosos. Jóvenes que navegan mucho o que pasan viendo cosas, hay que ver. El enemigo utiliza cualquier cantidad de medios: música, conferencia, TIC, cualquier cosa, y va cargado de veneno. Cuando usted se ha dado cuenta, wow, está allí terriblemente confundido. El libro de Proverbios, capítulo 14, verso 26, mire cómo dice. El libro de Proverbios es uno de los libros que yo recomiendo mucho que lo leamos. Que todo cristiano es importante que para su crecimiento espiritual los libros de Proverbios le van a traer gran bendición. Los que temen al Señor están seguros. Los temerosos del Señor estarán seguros. Él será un refugio para sus hijos, el temor a Dios. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbdito no tiene absolutamente nada. Entonces, de alguna manera, dame el de 29. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Hay gente que son fácil de enojarse. Por cualquier cosita se enoja. Son mecha corta. Disparan desde la cintura. Hay cosas que no se les puede, ya se altera. Porque dice: los que tienen entendimiento, los que tienen sabiduría, no pierden los estribos. Son gente que es calmada, que tienen la paciencia suficiente, como hablábamos el día pasado. Pero los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y el 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Wow. Eso no pasa aquí. Gracias a Dios. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos, la envidia, el egoísmo son como cáncer en los huesos. Y es así. Y es así. Hay grandes problemas que mucha gente ha tenido por no manejar esas emociones con el criterio correcto. Y el Proverbio capítulo 4, verso 20, también estamos leyendo unos textos que nos están siendo de utilidad para fortalecer nuestro crecimiento en gracia y sabiduría. Capítulo 4, verso 20. Pendiente. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No la pierdas de vista, déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies caigan al mal. Entonces, estas son enseñanzas que usted lo puede leer y leer. Son consejos que están escritos para nosotros, para evitar que usted y yo podamos caer en las trampas del enemigo. Si usted y yo, como decíamos la vez pasada, aplicamos la palabra al corazón
y estamos fortalecidos por la palabra, van a venir ataques despiadados del enemigo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y usted y yo vamos a permanecer firmes porque hemos guardado la palabra en el corazón y nos va a permitir tomar decisiones correctas y adecuadas. Pero cuando usted y yo no aplicamos la palabra, que es la vitamina A, la aplicación, entonces estamos corriendo riesgo. Cualquier cosita nos va a desviar. Cualquier cosa nos va a quitar, nos va a confundir. Cualquier cosa vamos a terminar en la trampa. Y es por eso que usted y yo insertamos esos valores en el corazón. Esto nos va a traer bendición con toda seguridad. El Salmo 119, 18, mire cómo dice. Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos, Señor, para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos, Señor. Quiere decir que tenemos los ojos no abiertos. ¿Se recuerdan el caso de Jesse cuando Eliseo, cuando estaba rodeado del enemigo, las montañas estaban llenas, que Jesse salió corriendo y dijo, Eliseo, estamos rodeados por el enemigo, ¿cómo vamos a hacer? Y Eliseo, bien tranquilo, cuando un hombre camina de la mano del Señor, cuando él camina de la mano del Señor y tiene intimidad con Dios, está tranquilo cualquiera que sea la noticia. Cualquiera que sea la noticia. Dice el Salmo, no tendrá problema con la noticia cualquiera que sea. Él tranquilo dijo, es verdad, estamos rodeados. Y le dijo, hizo una oración allí bien sencilla, bien sencilla. Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que tu ejército es mucho más grande que el que está allí. Abre los ojos de mi siervo. Y el problema muchas veces es que cargamos nosotros los ojos cerrados y vemos solamente los problemas. Vemos los ataques, vemos las situaciones difíciles, vemos las cosas que nos suceden, que es normal que eso pase. Pero cuando usted y yo estamos caminando del Señor, así como cantamos hace un momento, ese precioso canto que llevaron adelante el ministerio, tú proveerás. Tú proveerás. Y tú proveerás tú proveerás. No hay duda de esa bendición. Cuando usted y yo estamos seguros de la provisión cierta del Señor, el comportamiento, como el Señor ha sido desde la antigüedad hasta el día de hoy, eso no nos va a intranquilizar. Cualquiera que sea la situación. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay tormentas? Sí. ¿Hay turbulencia fuerte? Sí. Pero nuestro Dios es mucho más grande que eso. ¿O no lo es? Entonces por eso podemos estar tranquilos y decir, abre mis ojos, Señor, para que vea las verdades maravillosas que hay en tu palabra. El Señor cuando Daniel oró en el foso de los leones, no lo libró de los leones. No es que los leones desaparecieron, sino que le dio tranquilidad para estar en medio de los leones. Y usó los leones de almohada, acostadito ahí. Eso lo oímos cantidad de veces, pero nos cuesta procesarlo para creerlo. Porque, es verdad, Señor, es verdad que sí. Pero cualquier cosita, amor, que se acabó la harina pan. Bueno, pero otra vez se comieron el paquete que compré hace 2 semanas. Comenzamos a enojarnos. Comenzamos a preocuparnos. Comenzamos a angustiarnos. Comenzamos a desesperarnos por sencillez. Eso sí, el Señor libró a Daniel de los pozos de los leones. Podemos creer o podemos decir que creemos. Como decir, podemos admitir una cosa, pero no hacemos nada. No es lo mismo admitir algo que hacer algo. Por ejemplo, hermano, la deuda que tienes conmigo, hermano, yo sé que te debo. Admito que te debo. Ajá, pero no es que admita. ¿Cuándo? Como el psiquiatra que le dijo al paciente, amigo, esa vocecita que te habla no te ha dicho cuándo me vas a pagar. El asunto no es admitir, es hacer. Yo admito que Dios es grande, creo que Dios es grande, verá que es maravilloso, pero mi comportamiento y mi conducta es totalmente opuesto a lo que estoy diciendo que creo. Algo no cuadra allí, ¿cierto? Entonces, si alimentamos el corazón realmente de las verdades profundas, esto nos va a traer bendición. Y muchas veces hay algo que nos cuesta entender, que nos cuesta de alguna manera manejar, y es que Dios tiene que de alguna forma disciplinarnos. Oigo, cuando alguien oye la palabra disciplina, probablemente se acuerda que le cayeron a palo cuando estaba pequeño.
No estamos hablando de eso. Dios no trabaja así. Dios corrige con toda seguridad, pero no hace cosas indebidas para maltratarnos. Pero disciplina. Disciplina es realmente como hace él corta y poda las cosas que no son bien. Entonces muchas veces, para que usted y yo podamos crecer, ¿qué hacen los agricultores en los jardines, en los árboles frutales, para que los árboles puedan crecer más y puedan dar más fruto? Podarlo. Si no hay poda, no va a haber crecimiento ni va a haber fruto. Entonces, necesariamente necesita ser podado, quitar cosas que molestan, que estorban, que son probablemente dolorosas, sí. Pero la podada te va a servir de gran utilidad para crecimiento. Y la palabra lo dice, si usted y yo queremos crecer de alguna manera, esa no es la misma que estaba con Álvaro. Todavía anda por ahí. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 5, nos recuerda algo bien precioso. Necesitamos ser corregidos por el Señor. Bien atento a esto. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a todos los que ama y castiga a todos los que reciben como hijos. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre nuestro Espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha y una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Bien, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Usted ha visto las competencias de los atletas, las olimpiadas, bueno, cualquier competencia. Esos grandes espectáculos, esos grandes torneos de juego, de competencia. No se llega a tener un éxito en una materia deportiva, en una disciplina deportiva, si no hacen correcciones. Si no hacen ajustes, si no toman decisiones correctas, si no tienen que ser bien entrenados. Si un deportista para tener éxito en lo que hace, tiene que ser disciplinado. Tiene que cumplir con unas órdenes que probablemente le incomodan, le molestan, pero es para que realmente llegue a ser el mejor, o llegue a ser uno de los mejores, o llegue a ser un buen deportista. La disciplina nunca es buena, nunca es agradable. Entonces muchas veces estamos pasando por las pruebas, pasando por situaciones difíciles, por situaciones incómodas, y muchas veces, ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Yo tanto que sé que me porto bien, yo hago todo lo correcto, pero ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? Entonces muchas veces nos damos cuenta que Dios permite situaciones en nuestra vida porque quiere ver cosas que de alguna manera no nos va a salir bien. Si hay algo que Dios de alguna manera mira el futuro, se llama presciencia. Dios mira lo que está delante. Muchas veces tienen que intervenir y no nos agrada de la manera como Dios interviene. ¿Se recuerdan que les conté y de manera de hacer ajuste a lo que estoy haciendo? Lo voy a volver a repetir.
porque esto me parece que es importante. Había un hombre, una familia que vivía en una calle, pasaban pocos carros, pero él siempre estacionaba su carro frente a la casa. Todo el tiempo estacionaba su carro frente a la casa. Un día llegó a estacionar el carro y cuando se levantó en la mañana, iba a salir, encontró que le pusieron una calcomanía en el vidrio, en el parabrisas, por mal estacionado. Habían declarado que la calle era una calle de paso seguro y nadie se podía estacionar ahí. Y él no se había dado cuenta, no se había enterado. Y ese hombre se molestó. ¿Cómo es posible? Tengo años poniendo el carro aquí en este lugar. Pero mi amor, no te preocupes. Y quitar esa calcomanía que es más incómodo. No, échale pexicola, échale yo no sé qué. Todo ese tipo de cosas que la gente... Y el hombre estaba molesto, incómodo, porque le habían colocado una calcomanía y como castigo pues, por estar mal estacionado. Bueno, el hombre no quería entender. Estaba muy molesto, estaba contrariado. La esposa trató de calmarlo, pero bueno... hasta que al final, a la semana, unos vientos huracanados en toda la ciudad, unos vientos huracanados, y se cayeron varios árboles. Y donde él estacionaba su carro antes, cayó un árbol allí. Cuando se levanta y ven toda la situación que pasó, ven ese árbol que estaba caído donde él antes colocaba su carro. Ahí fue donde cayó en cuenta, Dios mío, tú me estabas avisando con una semana de anticipación y yo no lo entendía. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, cuando usted y yo pasamos por una situación difícil, y eso lo va a oír al final en la clase magistral, va a estar muy bueno. Dios permite situaciones en nuestra vida que aunque no nos agraden, es para nuestro bien. Es para nuestro bien, porque Dios no tiene planes para nosotros, sino planes ¿de qué? De bendición. Dios dice que Dios somos sus hijos. ¿Y quién quiere lo mal para sus hijos? Pero cuando usted y yo hacemos algo incorrecto, o cuando yo hacemos algo que no le agrada a Dios, Dios tiene que intervenir para corrección. Yo oía acerca del cuidado de las ovejas. En el estudio hay un librito que se habla del cuidado especial de las ovejas. Las ovejas son animales indefensos, son inquietos, la vista tienen problemas para ver, para oír. Ellos no tienen colmillos, no se defienden, o sea, no tienen garras. ¿No? La oveja depende mucho del cuidado. Pero así hay ovejas también que son, que se salen del grupo, no andan en la manada y el pastor tiene que estar casi todo el tiempo buscándola para traerla porque acuérdense que mientras la manada esté junta, el león se acuesta con hambre. Pero cuando se separa de la manada, cualquier fiera lo va a atacar. Y entonces muchas veces dice este libro, que el pastor literalmente, a esas ovejas que son realengas, que se escapan todo el tiempo, que llega y les parte una pata. Y le pone unas tablillas. Para que ella vaya a pegar al grupo. Porque sabe que si no hace eso, va a ser la cena de una fiera. Entonces muchas veces, Dios mismo, de alguna vez, hermano, tiene que tomar decisiones en nosotros, porque es que somos desobedientes, que somos necios, que somos realengos, que inventamos cosas, que hacemos cosas que no le agradan. Dios de alguna manera tiene que intervenir. Espero que no pase aquí. Pero sucede. Dios tiene que intervenir de manera, porque con toda seguridad lo que quiere es que usted y yo seamos tratados con cariño, con respeto. Pero si no hacemos la cosa correctamente, con toda seguridad, la disciplina viene. Todo lo que el hombre sembrare, va a cosechar. Tarde o temprano. No piense que, como decíamos en uno de los cantos que estamos, no queda nada oculto. Dios nos da oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades para que vayamos y resolvamos rápidamente el problema. Que no esperemos que llegue la plaga a tocar nuestra puerta. Él espera que usted y yo tomemos decisiones lo más rápido posible antes que el problema se ponga más complicado.
Y es por eso que necesitamos ser muchas veces tratados por el Señor. Porque esto va a ayudar a nuestro crecimiento. Como dice la palabra, que el justo me castigue, eso trae bendición para mi vida. Con toda seguridad Dios quiere lo mejor, no hay duda que así lo quiere. Por eso una de las cosas que aumenta, que puede señalar, como cantábamos también, es la fe. La fe. La fe dicen que es como un músculo, que se fortalece con el ejercicio. Así que usted y yo tenemos que poner en práctica la fe. Y la fe es una señal importante para nuestro crecimiento. Mire como dice Lucas 17:5. Lucas 17:5. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que hay, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y él las obedecería. Así que, si nuestra fe fuera como ¿qué? Pequeña. Pero así como es pequeña, Dios quiere que la fortalezcamos, que la hagamos crecer. Pero ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? ¿Cómo hacemos crecer nuestra fe? Dice Romanos 10:17, la leíamos el domingo pasado. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo leemos la palabra, meditamos en la palabra, llenamos nuestro corazón de la palabra, pasamos tiempo en la palabra, con toda seguridad, esa intimidad con Dios nos va a permitir fortalecer también nuestra fe. Pero si la fe no se fortalece, por eso dice, la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice algo bien lapidario allí, bien interesante. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, con sinceridad. Así que, hermano, la palabra es clave y fundamental en todo esto. Sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Por eso necesitamos alimentar nuestro corazón con la fe. Pero ¿cómo alimentamos la fe? ¿Cómo la fortalecemos? Con la palabra. Pero si no tenemos tiempo para leer la palabra, no oramos, no buscamos al Señor, ¿no? ¿Cómo vamos a ser fuertes para enfrentar las cosas que están allí, que de alguna manera están allí? De alguna manera Dios quiere que seamos bien responsables con todas estas cosas. Y hay algo que el Señor dice en su palabra, y quiero que no se le olvide este detalle. Cuando Dios quiere que usted y yo estemos bien seguros para tomar decisiones, para ser airosos, para ser bien responsablemente con éxito en las cosas que emprendamos. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32 es un detalle, un bálsamo a nuestro corazón. Lucas capítulo 22, 31 y 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Oiga lo que el Señor va a hacer. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, a Pedro, está hablando con Pedro, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezca a tus hermanos. Pero eso no solamente por Simón Pedro que el Señor hace eso. Él intercede constantemente por cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que está intercediendo por nosotros? ¿Qué está pidiendo Jesús al Padre por nosotros? ¿Qué está pidiendo? Que nuestra fe se fortalezca. Que nuestra fe no falle. Si usted le pidiera algo al Señor en este momento, no me lo diga a mí, hágalo usted en su corazón. ¿Qué le pediría? No sé qué pidió, pero es una buena oportunidad para pedirle, Señor, fortalece mi fe. Que mi fe crezca. Porque mientras nuestra fe crezca, podemos, ¿qué dice?
si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a ese problema, desaparece, quítate, a ese gigante. ¿Me entiendes? O sea, entonces nosotros necesitamos sino tener, de alguna manera, una fe fortalecida que nos permita ser bien fuerte y bien victorioso. Entonces necesitamos, si hay algo que nos va a ayudar a ver si nuestro crecimiento está bien delante del Señor, es cómo está nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Y nuestra fe nos va a permitir de alguna manera hacer, alcanzar y de alguna manera agradar al Señor. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar al Señor. Porque la fe es la confianza que tenemos de que el Señor realmente está allí. De alguna manera, y confiar significa, es parte de nuestro amor por Él. Ahora bien, nos encontramos con algo que tiene que ver con gracia y sabiduría, que es el lema que estamos viendo y que es importante que no perdamos el detalle, porque la palabra nos habla de lo que es la sabiduría tal como es. Pero antes vamos a leer el Proverbio capítulo 9, verso 7. Miren cómo dice Proverbio 9, 7. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Esto es un buen aviso. Esto es un buen aviso. Porque dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del Proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si hay algo, hermano, que de alguna manera con mucho respeto se lo digo, con mucho respeto, con mucho cariño, con un corazón pastoral, como ustedes saben que los amo, es que hay algo que hemos perdido mucho. La iglesia del Señor es el temor a Dios. El temor a Dios. El temor significa reverencia, respeto. Entonces, ¿se recuerdan que el texto que hablamos el domingo pasado, que el Señor dice, los mando como ovejas en medio de lobos? El Señor sabe dónde estamos metidos, pero yo voy a estar con ustedes para defenderlo, para cuidarlo, para protegerlo. Pero el problema grave, insisto en esto, y esto yo quiero que lo oigan con mucha delicadeza. El problema está bravo, no son los lobos que nos atacan a nosotros como ovejas, sino que nosotros muchas veces como ovejas tenemos comportamiento de lobo, que es peor todavía. Nos estamos comportando como lobos, haciendo cosas y diciendo cosas que no agradan al Señor. No hay respeto, y si no hay respeto, no hay sabiduría. Porque la sabiduría es el temor a Dios. Entonces te veo cristianos haciendo cosas con un vocabulario que da terror. Con palabras, con cosas y practicando cosas que de alguna manera son temerarios, pues. Por eso de alguna manera tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento. Porque el temor a Dios es ser sabio. Oiga, ahora vamos a corroborar eso como dice en el libro de Santiago capítulo 13. Santiago capítulo 3, verso 13. Mire cómo dice. Santiago capítulo 3, verso 13. Si ustedes son sabios, oigan esto, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad.
Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, bien claro. Bien claro. Hay dos tipos de sabiduría. Una que es falsa, que no es sabiduría como tal. Que las hay. Saben que hay una de las cosas que les he dicho anteriormente y quiero que no se lo olvide esto porque estamos viendo tiempos difíciles, estamos viendo tiempos bien tormentosos, turbulentos. Se va a acrecentar la maldad porque el corazón del hombre está en busca de atacar el corazón de Dios y ustedes y yo somos blancos del enemigo, pero tenemos la bendición y la promesa del Señor que nos va a cuidar. Es que va a utilizar mucho la imitación. Si hay algo que el enemigo utiliza mucho es la imitación. ¿Qué es imitación? Algo que parece, pero no es. Parece, pero no es. Entonces lo dice que se disfrazará como ángel de luz si es posible. Y engañará, si fuese posible, a los hijos de Dios. Si usted y yo no tenemos bien claro nuestra intimidad con Dios, estamos caminando de la mano del Señor y tenemos el discernimiento bien claro, nos va a convencer, nos va a cautivar, nos va a arrastrar y vamos a terminar haciendo cosas terribles. Por eso tenemos que estar bien claro, bien atento a la palabra del Señor. Por eso dice, hay dos clases, la falsa, verso 14. Vamos a leer el verso 14 nuevamente. Miren cómo le dice. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentira. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Eso no viene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidia, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde hay amargura, resentimiento, donde hay odio, donde hay rencor, no puede estar Dios. Dios no puede ocupar el corazón donde hay el odio, el rencor y la amargura. Si hay odio, no hay amor. ¿O no es así? Y donde hay amor, no puede haber odio ni amargura. No pueden coexistir los dos. Esa es la falsa. Pero la verdadera también dice la palabra que tenemos que seguir. El verso 17. Verso 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, diga, conmigo. Ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En otras palabras, el fruto del Espíritu. La sabiduría que viene del cielo es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe nada que lo pueda destruir. Entonces, de alguna manera, hay que estar bien claro a qué grupo pertenecemos. ¿A qué grupo pertenecemos? Porque si usted y yo pertenecemos al grupo que hemos decidido ser temerosos a Dios, no va a ser fácil. No va a ser sencillo. No es de alguna manera nada sencillo. Por eso, de alguna manera, vivir la vida cristiana no es fácil. No es nada fácil. Pero les voy a decir algo. Es imposible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No hay manera que usted y yo podamos vivir y crecer en la vida cristiana si el Espíritu Santo nos guía. No hay forma, porque vamos a ceder, cualquiera que sea el ataque nos va a llevar y nos va a arrastrar. Por eso, de alguna manera, la verdadera libertad está en vivir y servir a quien amo. Si usted ama al Señor, a ese va a servir. Si usted no ama al Señor, a usted no le va a servir. Porque la verdadera libertad está en servir a quien usted y yo amamos. No hay duda. Por eso, de alguna manera, tenemos que estar bien claros. Y hay un pasaje que nos va a ayudar a ampliar un poquito más esto sobre el crecimiento espiritual, que está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 12. Ya vamos ahí cerrando.
Ellos tienen responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado hacia otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Bien atento. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿A quién? Quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y el 16 es un poema de bendición. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función específica ayuda a los demás que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Imagínense una orquesta. Una orquesta. En una orquesta, ¿cuántos instrumentos hay? Varios. No sé. Cada instrumento suena como diferente. No son iguales. Pero está el director ahí, está el que coordina, ¿verdad? Para que el sonido salga. Así es la iglesia. Dice el libro, en 1 Corintios 12, que todos somos un cuerpo, que todos ejercemos funciones diferentes, que todos hacemos cosas diferentes, que no todos somos iguales. Pero dice algo bien específico. Uno puede ser la rodilla, el otro puede ser la nariz, el otro puede ser el ojo, el otro puede ser el oído. Pero todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Si el cuerpo, imagínense que yo tenga conflicto en el cuerpo y me doy un golpe en la canilla. ¿Qué dice la boca? No, la boca pega un grito. Esperemos que sea un grito santo. Por eso la abundancia del corazón abra la boca. Asegúrese de tener lleno el corazón para cuando le toque pasar por un momento difícil, expresen. Entonces el cuerpo es así. Cuando a alguien le duele algo, todos nos dolemos, todos sentimos, porque somos un cuerpo. Eso es lo que está diciendo. El cuerpo es como un concierto que suena bien porque todos estamos con un mismo espíritu para honrar el Señor. ¿No es así? Es el sentido correcto de alguna manera que le da la vida cristiana. Por eso, de alguna manera, Hebreos capítulo 5 nos lo dice, verso 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Mientras más crezcamos usted y yo y seamos fortalecidos en nuestra fe y en nuestro crecimiento espiritual, vamos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Solamente los niños no pueden distinguir muchas veces cosas, pues son niños todavía. Pero cuando usted y yo hemos entrado en edad de madurez, hemos sido fortalecidos en la fe, vamos a de alguna manera a entrar en esa bendición que Dios quiere que usted y yo tengamos. Cuento esto no con ánimo de despectivo, sino el otro día hablaba con alguien hace tiempo. Tenía tiempo que no veía, años. Y le digo, ¿cómo está tu vida con Jesús? Me dijo, pastor, permíteme que lo corrija. Corrígeme, ¿en qué me vas a corregir? No se dice Jesús, se dice Yeshua. Bueno, está bien. Yo digo, déjame decirte algo, preguntarte algo, porque veo que estás con un ánimo de enseñanza. Hace 10 años, cuando tú hiciste tu oración y abriste tu corazón, ¿a quién invitaste a tu corazón? Bueno, a Jesús.
Bueno, sigue siendo el mismo. ¿O no es el mismo? Sí, pero es que lo que pasa es que ahora no vamos a entrar en esta discusión teológica porque tampoco es la idea. Pero podemos caer en trampas, hermano, de discutir por cosas que no nos animan, que no nos edifican. Dile Jesús, no hay problema, yo no tengo problema con conflicto con eso. Pero no desestime cuando alguien diga Jesús, porque es el Jesús que amamos o no amamos a Jesús, nuestro Salvador. Entonces, de alguna manera, tenemos que estar bien claros, bien seguros en nuestro crecimiento espiritual, porque esto nos van a permitir que estamos, como dice el libro de Romanos 12:5. Dice Romanos 12:5. El cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. La cabeza no anda por un lado, el pie anda por el otro, el tobillo anda por otro. No anda así. Andan todos unidos. Y así debe permanecer. Y vea, oiga este texto precioso. Hechos capítulo 2, 41. Hechos 2, 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, los que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, o sea, el desayuno fraternal, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y dame el 46. El 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y ¿con qué? Con generosidad. Porque eso es lo que hace el Señor en nuestro corazón cuando estamos creciendo. Queremos compartir, es parte de nuestro crecimiento espiritual. No aislarnos, compartir, porque esa era la iglesia del Señor. ¿No lo dice la palabra? Y si lo dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aplicar la palabra. Por eso cuando yo le digo que tenemos el desayuno fraternal, es para que todos disfrutemos ese tiempo de compañerismo, porque eso lo hacía la iglesia primitiva o no lo hacía. Pero el fin de todo esto está en el corazón del Señor y lo está revelado en Romanos 8:29. Ahí está todo el fin de todo el discurso. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dios nos escogió a usted y a mí para que en nuestro crecimiento llegáramos a ser como ¿quién? Como Jesús. En carácter, en comportamiento, en decisión, que nuestra vida fueran como Jesús. No hay duda de lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Dios nos dice que tenemos que vivir vidas puras para que tengamos compañerismo con Él, intimidad con Él, para que tengamos salud mental. La santidad trae vida a nuestros cuerpos, la sanidad a nuestros corazones y gozo en nuestro caminar con el Señor. Mientras más tengamos puro el corazón, vamos a caminar gozosos la vida cristiana. En medio de las tormentas, en medio de las tinieblas, en medio de las situaciones dolorosas, vamos a tener victoria. Quiero leer el último pasaje antes de terminar. Colosenses capítulo 13. Llévese este texto en su corazón. Colosenses 13, 12. Aquí está el cierre de este lema. Colosenses 13, 12. 3, 12. Ok. Bien pendiente. Con esto cerramos. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todos los que los ofenda. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así como ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Una orquesta en armonía se oye preciosa. Así Dios quiere que aún con nuestras imperfecciones
con nuestras debilidades, podamos emitir un sonido precioso. Pero tenemos que estar seguros que estamos vestidos de ese ropaje hermoso que el Señor nos dio. Que crezcamos en pureza, en santidad y sanidad. Y caminemos con gozo la bendición del Señor. Cierre sus ojos ahí donde está.